En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. En los pasajes evangélicos que los domingos pasados reflexionamos, fuimos testigos de 3 parábolas que el Señor Jesús dirigió a la clase dirigente de Israel, entre los cuales se encontraban los fariseos, para explicarles el contenido del reino de los cielos. En el pasaje evangélico de hoy, estos mismos no se dan por vencidos y buscan poner a prueba al Señor Jesús para poder acusarlo. Pero antes de adentrarnos en el sentido de esta acusación y los argumentos debatidos, hay que precisar al menos 2 aspectos que nos pueden ubicar en el contexto del debate. En primer lugar, nos podemos dar cuenta que los fariseos no van por sí mismos a discutir con el Señor Jesús. El texto nos dice: los fariseos se retiraron. Después de esto, leemos que solo envían a sus discípulos y también a otro grupo llamado los herodianos. Estos últimos, podemos decir, aunque todavía no está muy clara su posición, formaban parte de un partido de tipo político y no tanto religioso, que eran afines al rey Herodes Antipas. Estos grupos, entonces, podríamos interpretar, representaban a los poderes religiosos y políticos de la sociedad judía del tiempo de Jesús. Y en otros términos, ellos son signo elocuente del sentido que llevará la pregunta que harán y de la respuesta que esperan del Señor Jesús. Por otra parte, cuando estos representantes de los fariseos se dirigen al Señor Jesús, lo hacen con el título de rabí, es decir, maestro. Que lo hagan así nos viene a indicar la importancia y el reconocimiento que ya tenía el Señor Jesús como alguien que enseñaba e interpretaba fielmente las Escrituras, y que además tenía un nutrido número de discípulos que lo seguían y que buscaban vivir sus enseñanzas. No por nada el texto de hoy nos indica la relevancia de ser un maestro en la religión hebrea, ya que los mismos discípulos de los fariseos y los herodianos, ciertamente buscando adular al Señor Jesús, le dicen: sabemos que eres veraz y que enseñas de verdad el camino de Dios. Ahora bien, estos 2 aspectos son importantes porque en el tiempo del Señor Jesús era muy común que para poder interpretar y entender la Torá hubiera necesidad de confrontaciones entre estudiantes y maestros a través de debates y discusiones, con la finalidad de disipar cuestiones y dudas entre ellos con respecto a la propia Torá y a las tradiciones del pueblo de Israel. Con esto de antecedente, la pregunta que estos hombres le ponen delante al Señor Jesús tiene la finalidad de conocer qué piensa sobre este tema en particular y su modo de interpretarlo, para así probar delante de todos de qué lado se encuentra en un tema tan espinoso para el pueblo de Israel como es pagar el tributo al César. Así entonces, la pregunta que leemos es la siguiente: ¿es lícito pagar tributo al César o no? Esta pregunta, mis hermanos y mis hermanas, la podemos valorar desde el ámbito de una deshonestidad intelectual, porque aun cuando aparentemente es una pregunta sencilla, contiene una intención doble, no revelada de un modo literal, ya que detrás de la pregunta se encuentra una insidia y una zancadilla muy importante que le ponen al Señor Jesús para hacerlo caer. Es en esa respuesta que dará el Señor Jesús donde los fariseos querrán posar sus fundamentos para poder acusarlo, sea de traición al pueblo de Israel, porque se convierte en colaborador de aquellos romanos que son invasores de la tierra de Israel, y con ello también manifestar cierta herejía, o acusarlo contra el poder político de Roma por no querer pagar el tributo al César,
y de ese modo acusarlo de mostrarse rebelde de frente al imperio. El Señor Jesús, como normalmente se desenvuelve, sin miedo y siempre con la inteligencia que le caracteriza, tomará con seriedad esta pregunta y sin perder jamás su naturaleza afable en el trato, aún de frente de quien lo odia o de quien le quiere tender una trampa para hacerlo caer, le responderá llevando aún más allá de sus horizontes la propia respuesta que esperaban estos discípulos de los fariseos y los herodianos. No solo les dirá que deben dar al César lo que es del César, sino que también les va a decir que deben dar a Dios lo que es de Dios. En esta respuesta, entonces, encontramos una propuesta de una perspectiva nueva y diferente, pero sin olvidarse de contestar la pregunta base. Porque el Señor Jesús responde ciertamente lo que respecta al César. Es lógico que la moneda del César vuelva al que la hizo acuñar. Es un acto de justicia, pero esto no es suficiente para constituir una justicia plena. De hecho, con esta frase el Señor Jesús nos está diciendo que hay un otro cuyos derechos deben ser observados. Lo que le pertenece debe igualmente ser devuelto a Dios. De ese modo, entonces, estamos de frente al origen divino del poder con la distinción real de sus dos ámbitos, el temporal y el espiritual. El Señor Jesús ciertamente reconoce los derechos y la soberanía del César, porque vienen de Dios. Sin embargo, no reconoce la forma de administrarlos, de administrar estos derechos y esa soberanía, porque eso no viene de Dios. El poder político, o en su caso el económico, es legitimado por Dios y confiado a la clase dirigente, pero su libre uso es responsabilidad del hombre y siempre va a permanecer bajo el juicio divino. Es decir, participamos de la autoridad de Dios, pero cada uno en su contexto específico y en su función debe considerarse solamente como un administrador y nunca como un amo o un señor de las cosas. Ya que si se absolutiza la autoridad, negando así su carácter de que se participa de la autoridad de Dios, ya no es digna de ser obedecida. Porque quien maneja a su antojo la política y la economía, el dinero y sobre todo para hacer el mal o para cometer pecado, lo maneja y lo realiza alejado de la obediencia de Dios y del deseo de Dios por el bien común y la justicia. Al respecto de esto, una declaración del Concilio Vaticano II llamada Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa, en su numeral número 11 nos va a decir: el Señor Jesús reconoció la autoridad civil y sus derechos, mandando pagar el tributo al César, pero avisó claramente que había que guardar los derechos superiores de Dios. En ese sentido, en la segunda parte de esta respuesta que el Señor Jesús da, no especifica qué será precisamente lo de Dios. Solo nos dice dar a Dios lo que es de Dios. La generalidad de esta respuesta revela precisamente la idea de que no es posible precisar lo que debe darse a Dios, porque todo es de Dios y por tanto todo debe serle entregado. Pero también, mis hermanos y mis hermanas, es interesante vislumbrar que esta respuesta tiene un fondo dentro de su contexto. Es decir, las palabras del Señor Jesús nos llevan a pensar en reconsiderar al ser humano como imagen de Dios, tal como lo leemos en el libro del Génesis. Por tanto, si la moneda del César que lleva su imagen debe regresar al emperador que la acuñó, asimismo, en un orden más amplio, el de la creación, el ser humano que lleva la imagen
de Dios impreso sobre sí mismo desde el inicio, se convierte en deudor precisamente de Dios, por sí mismo y por su propia vida, que es un don de Dios que le ha dado. Somos entonces deudores de Dios por ese amor y esa misericordia tan grande que tiene para con nosotros y que nos ha dado desde el inicio el don de la vida. Significa, en otras palabras, que hemos de tomar conciencia de que solo en una entrega incondicional a Dios podemos encontrar cada uno de nosotros nuestro destino más auténtico, y solo en su presencia, en la presencia de Dios en nuestras vidas, puede existir nuestra verdadera felicidad y descanso, nuestra verdadera alegría y nuestro gozo. En conclusión, entonces, mis hermanos y mis hermanas, el Señor Jesús va a reprochar a los fariseos por estar demasiado preocupados por la cuestión política y fiscal, por la cuestión económica, mientras que ellos mismos transgreden el orden más importante de la creación. Es decir, no valoran que el hombre, el ser humano, está hecho a imagen y semejanza de Dios, y que es Dios mismo quien nos busca para esta autodonación que hemos de darle a Él en el amor de un modo libre y personal. De esta manera, entonces, mis hermanos y mis hermanas, el Señor Jesús les devuelve la partida, digamos, o la pelota, o la papa caliente a estos discípulos de los fariseos y los herodianos, poniéndolos en el lugar que merecen y decirle verdaderamente lo que es importante para Dios, el ser humano. Así que Dios les bendiga, hasta la próxima, y si les gusta el canal, como siempre, denle me gusta también al video y compártanlo con sus seres queridos. Hasta la próxima, paz y bien.